Bueno, lo primero para decir es que la pandemia es una crisis que nos afecta desde todo punto de vista, vital, social, cultural, y durante todo 2020 trajo una conmoción tremenda a las instituciones educativas, fundamentalmente a partir del cierre de los edificios escolares. Entonces, durante este largo año que llevamos viviendo en pandemia, las y los docentes hicieron esfuerzos tremendos por sostener las prácticas de la enseñanza cuando se pudo presencialmente y cuando no de manera virtual. Creo que durante este año se aprendió mucho, se hicieron grandes esfuerzos, aparecieron buenas prácticas que de alguna manera reinventan modos de hacer, entonces me pareció que era necesario escribir lo que estaba pasando desde una perspectiva crítica, analítica, no solo para comprenderlo, sino también para pensar que de acá se desprenden algunas discusiones sobre lo que viene en materia de educación. Y por eso, bueno, a pesar de lo difícil de las circunstancias, decidí dedicar el verano a la escritura de este libro. Y bueno, con respecto a eso, ¿qué es lo que viene y qué fueron esas lecciones que vos viste que nos dejó todo el año pasado en cuanto a la educación? Mira, creo que lo primero para decir es que hubo un primer momento de conmoción, donde, de nuevo, el cierre de los edificios escolares no aparecía ni en nuestra peor pesadilla. Y ahí hubo una primera reacción, una suerte de primera fase que tuvo que ver con poner a disposición, con generar materiales, con generar propuestas en video, en radio, impresas, por WhatsApp, o de la manera que fuera, crear aulas virtuales también. Creo que eso tuvo un cierto efecto de saturación. Yo en ese momento dije, no al revoleo, dejen de revolearles cosas a los chicos por la cabeza, porque entre otras cosas que ni siquiera después llegaban como a revisarse, ¿no? Para poder hacer el proceso de aprendizaje necesario que tiene que ver con la devolución, con la reconstrucción. Luego creo que viene un segundo momento que estuvo muy marcado por los eventos sincrónicos, por la posibilidad de encontrarnos al mismo tiempo en una cierta plataforma. Y ahí los aprendizajes son un poco duros porque apareció el tiempo del encuentro, reapareció el tiempo del encuentro, reapareció el tiempo del vínculo en un cierto sentido, aunque ocurriera en una plataforma tecnológica, pero también aparecieron prácticas bastante clásicas que tienen que ver con la figura de la docente o el docente explicando básicamente, y siento incluso que algunas cosas que habíamos avanzado en materia de renovación educativa, bueno, volvieron atrás con esta tensión que nos generan ciertos usos de las plataformas. Me parece que lo más interesante en términos de aprendizaje tiene que ver con haber superado los dos momentos, ¿no? Primero el revoleo y después pensar que la salida era solamente hacer eventos sincrónicos y empezar a pensar propuestas más complejas, yo las llamo ensambladas, donde articulamos lo presencial y lo virtual de manera que tenga sentido para un proyecto pedagógico que es más complejo, pero que además se puede sostener aunque haya situaciones de intermitencia. Yo creo que con los aprendizajes del año pasado, una de las cosas que tenemos que haber aprendido es que tenemos que tener una propuesta que resista a eventos que tienen que ver con la apertura o el cierre de los edificios, con la burbuja se abre, la burbuja se cierra. Lo que tenemos que lograr es que cada chico o chica todos los días tenga una propuesta educativa en sus manos que le permita seguir aprendiendo en este contexto tan complejo. ¿Y cuál es tu análisis con respecto a lo que fueron la implementación de la tecnología para la educación? Y en algunas notas te he leído que hablabas de que los estudiantes en cierto punto se sentían desmotivados, también muchas veces por esto de que en principio era como un revoleo de PDFs. ¿Cómo lo notas ahora? ¿Cómo ves esa parte de los estudiantes? Me parece que acá tenemos un desafío muy grande que tiene que ver con decir, bueno, la tecnología no es la tecnología que a nosotros nos resulta sencilla usar o la tecnología que a nosotros nos gustaría que a los estudiantes les interese. Creo que los y las chicas cuando tienen acceso
participan de tendencias culturales que tienen que ver con el juego, que tienen que ver con las redes sociales, que tienen que ver con lo que les interesa a ellos. Y a nosotros esto nos da una señal importante respecto de qué prácticas podemos generar en las que ellos se sientan interpelados, ¿no? Y a ver, lo pongo en términos bastante sencillos, si nosotros queremos que discutan activamente en un foro, probablemente no logremos jamás que eso pase, debería ser, hay casos muy excepcionales, muy bien planteados, muy bien, pero son la minoría. Ahora, si nosotros decimos, con respecto a este tema que estamos estudiando, ¿por qué no hacen, por ejemplo, sus propias historias para Instagram o sus propios TikTok? Que no quiere decir que necesariamente las suban a esas redes, pero sí quiere decir que nosotros reconozcamos el valor de lo que es corto, de lo que es atractivo visualmente, de lo que pone en juego una situación de multimedia, y además donde ellos pueden editar. Bueno, entonces lo más probable es que ahí nuestros estudiantes digan, sí, esto me es cercano, esto es lo que quiero hacer, quiero poner el cuerpo en una performance que sería equivalente a una que podría hacer en TikTok, y hago eso en el espacio de Zoom o de la plataforma que se use para el encuentro sincrónico. Entonces ahí empiezan a aparecer conexiones virtuosas, y creo que si los docentes nos damos cuenta de eso, bueno, tenemos grandes chances de generar propuestas más interesantes que las que generábamos antes de que todo este lío empezara. Y en una parte, en una entrevista, me parece que vos habías dicho que la escuela tenía que ser como un espacio de construcción del conocimiento original, y a veces capaz la discusión, o no sé si la discusión, pero si no, el problema del sistema educativo es que no llega a cumplir ciertos requisitos que la sociedad le pide. ¿Por qué crees a veces que sucede esto y de que el sistema suele ir un poco más lento de lo que la sociedad demanda? A ver, yo creo que el sistema educativo tiene su propia cadencia, ¿no? Su propia manera de hacer las cosas. El problema que tenemos, y para mí es un problema de las últimas décadas, es que hay procesos de transformación social que se aceleraron, y que se aceleraron de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación fundamentalmente. Y creo que ahí es donde nosotros tuvimos tal vez una dificultad para comprender ese cambio de ritmo desde el sistema educativo. Parece que ahí hay una clave interesante para estudiar. Alessandro Barico lo pone en términos de una revolución mental que sucedió entramada con los desarrollos de las tecnologías de la información y la comunicación de las últimas décadas, y dice lisa y llanamente en su libro de Game que los docentes no lo entendimos, como que estamos llegando tarde, y no habla solo de los docentes, dice el humanismo está rezagado a la hora de comprender los alcances de esa revolución mental. Yo creo que ahí la pandemia funciona como una suerte de acelerador, mostrando, por ejemplo, que el uso de las tecnologías no es tan complejo, porque las interfaces son amigables, porque sí tenemos, por supuesto, y esto también la pandemia lo pone en blanco sobre negro, temas de deuda en materia de inclusión digital, temas de acceso, ¿no? No tenemos a todos los chicos y las chicas o a todos los docentes con un dispositivo en la mano y con conectividad de buena calidad. Y ese es un tema con el que tenemos que trabajar. Ahora, con eso garantizado, y me parece que es un tema de las políticas, creo que nosotros tenemos que poder reconocer como un nuevo horizonte. Y el horizonte es, los cambios culturales se van a seguir acelerando, y los cambios pedagógicos van a tener que poder cobrar otro ritmo. Me parece, yo ahí trabajo con una noción que es la de didáctica en vivo, que nos permite no esperar a que la gran teoría esté desarrollada, sino para generar una práctica de la enseñanza distinta, sino que propongo, experimentemos con las tendencias culturales, pongámoslas en el seno de la clase, documentémoslas, veamos cómo nos va, reconstruyámoslas teóricamente y hagamos una suerte de didáctica en vivo, que se va ayornando a medida que las tendencias culturales mutan. Es un camino posible, seguramente hay muchos otros y buenos y que necesitamos explorar, pero me parece que hay un tema de conjunción del tiempo con el aceleramiento. Y el problema que tenemos, volviendo a la cuestión de la construcción de conocimiento original,
es que este es un tiempo de construcción de conocimiento original. Muchas de las categorías que usábamos, muchos de los conceptos con los que trabajábamos, están perdiendo fuerza interpretativa en el marco de semejante crisis que estamos viviendo. Entonces, me parece que es un momento para pensar las instituciones educativas y los procesos de aprendizaje que ahí ocurren como grandes oportunidades para que se construyan saberes nuevos, no la repetición de los existentes. Formas nuevas de intervenir en el mundo, formas de abordar problemas de la realidad para cambiarlos, y qué más interesante y potente que la voz de un chico o una chica que tiene como toda su cabeza, o debería tener puesta su cabeza al servicio de la imaginación. Parece que ahí tenemos una clave bien interesante para pensar en cómo transformar las prácticas. Y con respecto a esto, que también recién hablabas de ciertos problemas que tiene la sociedad, económicos, sociales, políticos, etc., ¿cómo ves que la escuela se va a ayornar a esta segunda ola y este posible momento de abrir, cerrar la escuela, de intermitencia para esta segunda parte que se viene? Creo que hay, creo que, creo que hay bastante dificultad. Y creo que la dificultad consiste en probablemente que no trabajamos con las hipótesis necesarias. El año pasado los edificios cerraron, conmoción. Bueno, tuvimos que buscar una alternativa al aprendizaje remoto, ¿no? A la generación de propuestas para chicos que no asistían regularmente al edificio escolar. Y con todas estas fases que fuimos pasando, llegó un momento que la cosa se fue como acomodando. Incluso ahí yo hice entrevistas a directivos y a docentes que en algún momento dijeron, bueno, ya estamos en velocidad de crucero, no nos gusta, no es lo que elegimos, queremos volver a las escuelas, pero sabemos cómo sostener una propuesta en esta coyuntura. Creo que cuando empieza 2021 en Argentina, me parece que un problema, de nuevo, en términos de hipótesis, es que dijimos, bueno, los edificios están abiertos de nuevo, volvemos a la escuela, con la restricción del horario, de la burbuja, pero se tomaron definiciones basadas en la posibilidad de que las clases fueran presenciales. Yo creo que tendríamos que haber partido de la hipótesis de la intermitencia, es decir, ojalá sean presenciales, ojalá estemos en el edificio escolar todo lo que podamos, pero puede fallar. Y tenemos que tener el plan para pensar. Y digo, y para mí ya no es ni un tema de pandemia, es un tema, y así lo planteo en el libro, de acá en más. Tenemos que poder pensar en unas prácticas de la enseñanza que al mismo tiempo tengan su componente para la escuela presencial, para el entorno físico, y su componente virtual, porque eso las hace más ricas. Entonces, ¿qué pasa? En estos días estaba hablando con familias que me decían, bueno, no hay un cronograma para la virtualidad, ahora que no se... Y bueno, pero el cronograma para la virtualidad, no para la virtualidad, para la complejidad, tendría que haber estado en las hipótesis desde el inicio de este año. Me parece que todavía estamos a tiempo. Creo que hay que trabajar con estas escenas, son súper complejas, y sé que mis colegas directivos están pasándola mal con los temas organizativos, pero creo que sería más fácil si pudiéramos pensar que la intermitencia es la mejor hipótesis que podemos tener hasta que salgamos claramente de esta pandemia, que todavía no sabemos cuándo va a ocurrir. Y también un tema es, porque bueno, en una parte del libro es una guía de supervivencia para padres, para familias, dice ahí. ¿Qué rol juega ahí la familia? Porque a veces es un lugar o un espacio que se le da voz, o se le suele dar voz cuando se quejan mucho, pero capaz a veces pueden generar ciertas soluciones si se los escucha un poco más. ¿Cómo ves vos que es ese rol en este momento? Me parece que este es un momento en el que necesitamos dialogar, y me preocupa que haya poco diálogo, ¿no? Creo que en lugar de tener el diálogo que necesitamos, estamos como disputando políticamente la modalidad educativa. Creo que es un momento para volver a fundar las bases de un diálogo posible entre familias y escuelas y sus actores y sus actrices, pensando fundamentalmente en que lo que tiene que primar es el derecho a la educación. O sea, lo que nosotros necesitamos es poder garantizar, de nuevo, que en las circunstancias que sea, cada chico, cada chica, cada día de su vida tiene una propuesta educativa que le permite seguir aprendiendo más allá de las circunstancias. Me parece que
como las circunstancias son tan complejas, los encuadres están cambiando. No es lo mismo decir, bueno, traes a tu hijo o hija todos los días a las 7:30 de la mañana y sabes que a tal hora vuelve a casa. Entonces hay que discutir los encuadres y hay que poder hacerlo con una cierta flexibilidad, pensando que el encuadre que funciona hoy deja de funcionar mañana. A mí me parece que el lugar de las familias en ningún caso es el de asumir la responsabilidad por la enseñanza. Creo que aun cuando las circunstancias sean difíciles, esa es la responsabilidad de la escuela, esa es la responsabilidad de las y los docentes, pero sí me parece que pueden ayudar generando mejores condiciones para el aprendizaje, ¿no? Creando como un pequeño espacio aún en los sectores más vulnerables para que el niño o la niña pueda estudiar sin ruido, puede prestar su teléfono celular una cantidad de minutos al día, en el caso en que puede, para que los estudiantes puedan mandar la tarea, pueden preguntarle al hijo o a la hija qué aprendieron hoy, qué sienten que hoy hicieron que fue interesante, y simplemente escuchar. Eso no es enseñar, es poner el oído. Y creo que además tenemos que ser como muy cautelosos en la comprensión de la situación, de lo que implica vivir en una pandemia y ser consistentes, ¿no? Yo digo, uno ayuda a la escuela si cuando el niño o la niña llega a la escuela sabe todos los protocolos de memoria y no tenemos que destinar tiempo a que los aprendan, o si podemos tener la tranquilidad de que van a la escuela sin haber ido a una fiesta clandestina el día anterior. Creo que este es un momento que tenemos que tomar muy seriamente, y como sociedad tenemos que poder pensar qué hacemos cada uno desde nuestro lugar para que, de nuevo, el proceso educativo siga funcionando, para que sigamos educando. ¿Va a ser en las condiciones en que nos gustaría? No necesariamente, porque nada de lo que pasa es lo que nos gustaría. ¿Quién quiere estar en esta situación en la que estamos? Pero en esta situación en la que estamos, la prioridad es seguir garantizando el derecho a la educación. Me parece que ahí hay que bajar un poco los decibeles, dialogar, comprender lo que le está pasando al otro, si es la familia lo que está sufriendo ese director o esa directora para tener una institución funcionando, si es el director o la directora, entender que en la familia no saben cómo arreglarse para poder sostener la vida escolar a la vez que siguen trabajando. Es un momento extremo en muchos sentidos. No se me ocurren salidas que no tengan que ver con el diálogo. Y las últimas dos, ¿qué importancia le das a este libro en este momento? ¿Y cómo ves que va a ser la escuela post pandemia? Bueno, el libro tiene 3 partes, y la primera parte es básicamente un análisis de las escenas de 2020 y lo que siento que todavía podemos aprender de esas escenas, ¿no? De las dimensiones que cambiaron, y también del esfuerzo que nuestros docentes hicieron, porque a veces me da dolor pensar que la gente les reclama a los docentes por cosas que debieron haber hecho, cuando los docentes dejaron todo y más para poder sostener la continuidad pedagógica. Entonces también es un reconocimiento a todo lo que sí sucedió en las escuelas en el año 2020. La segunda parte tiene un marco para pensar lo que sigue, pero un marco para lo que sigue desde una perspectiva más pedagógico-didáctica. Yo creo que acá tenemos una oportunidad que es superar los modelos clásicos, fragmentarios, aplicativos, repetitivos, transmisivos, y pensar que podemos hacer de esto una oportunidad para que las escuelas vuelvan a pensar en sus prácticas. Entonces ahí propongo una serie de dimensiones. Y la tercera parte, que es la guía de supervivencia, tiene que ver con esto que planteábamos recién, ¿no? Con la posibilidad de generar nuevos encuadres, nuevos diálogos, hacer explícitos los criterios, ponernos en el lugar del otro o de la otra, pensar la docencia como acción colectiva, que para mí es uno de los emergentes más interesantes que tiene esta crisis educativa, que los docentes empezaron a pensar con sus colegas el ámbito de la práctica de la enseñanza, y eso me parece fabuloso. Entonces, esas son las 3 partes que recorre el libro. Es un libro que además aspira a ser también un puente de diálogo, ¿no? Que nos permita hacer esto, seguir hablando sobre lo que nos pasa, comprenderlo, con ciertas dimensiones de análisis. El libro es un libro que, si bien apunta como a un público más en general que lo que suelo escribir, está escrito por una
investigadora, docente, que mira la realidad y básicamente lo que hace es construir categorías de análisis, ¿no? Porque ese es mi ojo de investigadora. Ahora bien, en lo que sigue, a mí me encantaría realmente podamos pensar en esa falta de ayornamiento que venía teniendo la escuela antes de la pandemia, a los modos en que se construye el conocimiento en la contemporaneidad, a las formas de la colaboración que tienen que ver con las redes y con la inteligencia colectiva, a la necesidad de pensar que el mundo tiene que mejorar porque está convertido en un desastre y que entonces desde la escuela podemos generar perspectivas más inclusivas, más sustentables, más ecológicas, antipatriarcales, y todo lo que definamos que queremos que sea la escuela. Entonces, me parece que cuando la pandemia pase y nos podamos sentar a reflexionar sobre lo que vivimos, también nos vamos a tener que dar una oportunidad para pensar en una escuela que en el marco de un proceso social seguramente muy complejo, va a ser más inclusiva. Me parece que ese es el desafío que tenemos, construir una escuela más inclusiva, más justa, en la que todos los chicos y las chicas terminen todos los niveles del sistema y tengan las mejores oportunidades para sus vidas y las de sus comunidades. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por todo, por el tiempo. Yo no te robo más, así que la verdad fue un gustazo.